Hoy se inicia para la República una nueva etapa. Hay una negociación. Del edificio rojo y el partido rojo. De que Alofoque puede ser el candidato presidencial. O sea, que usted descarta eso. No es descartable. Aquí nadie tiene más gente que Santiago Matías. Hoy se inicia para la República una nueva etapa. La iniciación de un periodo de gobierno en cualquier sociedad democrática despierta en la ciudadanía muchas esperanzas, genera en ella grandes expectativas. En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, dar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobre está y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres son todos los que no trabajan, todos los que no saben trabajar. Atención República Dominicana y comunidad digital, lo que acaban de ver en sus pantallas no es un meme de Instagram ni una chercha de redes sociales. El mismísimo Santiago Matías encendió el panorama nacional publicando este video con un traje blanco y la banda presidencial. Esto dejó de ser simple farándula, la política tradicional se activó rumbo al 2028. Miren esto. El Partido Reformista, hoy se habla de que puede llevar un talento que se llama Alofoque. ¿Qué? El Partido Reformista, sí. Yo no había oído eso. Sí, eso está Oigan bien lo que estoy diciendo. Hay una negociación. Del edificio rojo y el partido rojo. Óigame bien. Ajá. O sea, ese partido, eso me recuerda a mí, guardando la distancia, guardando la distancia, Cuidado. a Horacio Cartes Arévalo con el Partido Rojo. Un partido que estaba en el suelo y llevó una figura controversial, llevó una figura que caló en esa sociedad, y ese partido viejo del sistema ya se propone o se está hablando de que Alofoque puede ser el candidato presidencial de ese partido. Ahí hay problema. Se dice por ahí que Alofoque pudiera ser el candidato presidencial de este partido. O sea, que usted descarta eso. No es descartable. Creo que las puertas del partido están abiertas para todo el que quiera venir a utilizar la plataforma del partido para contribuir con el renacimiento de la nación dominicana. Si quiere venir a los focos, si quiere venir todo el que quiera venir, las puertas están abiertas. Ay mamá, el panel de Comunicadón soltó la primicia de una supuesta negociación secreta en el edificio rojo y el propio Quique Antún, presidente del Partido Reformista, confirmó ante la prensa que las puertas están abiertas para Alofoque. La intención quedó clarísima. Santiago Matías ya no es solo el líder del entretenimiento urbano, ahora es el dueño de un emporio de medios masivos que quita y pone presidentes con un solo micrófono. Una de las leyendas de la comunicación dominicana se la jugó completita y lanzó una advertencia matemática que pone a temblar a los partidos tradicionales. Escuchen esto. Después de el PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, aquí nadie tiene más gente que Santiago Matías. Me la estoy jugando. Si hacen una votación ahora mismo entre los tres partidos mayoritarios y ponen a Santiago Matías, ninguno de los partidos bisagra se le pueden acercar a Santiago Matías. Ninguno. Escuchen esa vaina. Ustedes están cogiendo eso a juego. Ningún partido político después de los tres mayoritarios, y cuidado, se le puede acercar a Santiago Matías. Y si van con la libertad en una urna, Santiago Matías y los tres partidos, Santiago se mete entre los tres. Sí. Entre los tres partidos mayoritarios se mete Santiago Matías.
Fuerte, muy fuerte lo que acaba de proyectar el cocodrilo desde Santiago, asegurar que Santiago Matías se mete cómodo entre los tres partidos mayoritarios sin se postula a una urna. Es un golpe directo al estómago del PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y es que los números no mienten. Pero este fenómeno no se limita solo a la República Dominicana. La locura y la simpatía por su figura traspasan fronteras, impactando fuertemente en la diáspora y en la voz del ciudadano a pie. El loco tiene una maldita fuerza aquí y fuera de este país. Escuchen lo que estoy diciendo. Escríbanme ahí en el chat. ¿Quién quiere a Alofoque como presidente? Por lo menos 4 o 5 gente para leerlo. Alofoque en Nueva York arrasa. Oigan lo que estoy diciendo. Oigan lo que estoy diciendo. Fuera de este país o fuera de la República Dominicana, para que se entienda mejor. Alofoque en Manhattan, en el Bronx, en Nueva York completo. Hay que hablar con Santiago porque tiene una popularidad. Tiene una popularidad. Oigan lo que estoy diciendo. Santiago puede ser que no sea ahora presidente, pero si Santiago afina y cambia su léxico y Santiago viene con otro güey, con otra vaina, puede dar un susto porque tiene la gente, se lo digo de corazón, tiene la gente y unos seguidores enfermos. Brian, Santiago le dice 7 del puente, lo voy a contar, vamos. Y se tiran 20 en un segundo. Para que ustedes entiendan, son seguidores tan enfermos que tú hablas mal de Santiago y te amenazan y te llaman y te dicen, te estoy acechando, tu carro es azul, te paraste en tal sitio. Ay, Chanel, a mí me llamó uno una vez y me dijo, Chanel, te voy a poner... Dime de Alofoque, ¿qué tú opinas de él? Que el que no está a favor de los foques es porque es rico. Yo voy a favor de los foques porque es una persona la cual se conmueve con el pobre. Con el pobre. Exactamente. Con el que pasa hambre. Con el que pasa hambre, con el que está pasando trabajo. Yo voy a favor de los foques. Y todo aquello que no van a favor de los foques es porque son ricos. Nunca han pasado hambre. Nunca han pasado hambre. Es verdad, es verdad, es verdad. Como bien dice Chanel, el arrastre en las plazas como en el Bronx o Manhattan o New York es real. Tiene una fanaticada intensa y fiel que lo defiende a capa y espada. Y en las calles de nuestros barrios la respuesta es la misma. El ciudadano común lo ve como el candidato que se conmueve con la pobreza y con el que pasa trabajo. El debate está encendido en todas las esquinas. Para cerrar este rompecabezas, el presidente del movimiento Conectando con el Pueblo, Santos Amparo, tiró la real sobre por qué una figura como Santiago Matías hoy no tiene competencia frente a los líderes del pasado. Ustedes saben por qué ha surgido la figura de Santiago Matías Alofoque como un posible candidato presidencial. Es porque la clase política tradicional le falló al pueblo. Cuando están en campaña le prometen crecimiento, democracia, desarrollo, oportunidades, prometen empleo, prometen becas, prometen que van a resolver todos los problemas. Dicen tener la fórmula mágica para resolver los problemas, pero cuando llegan al poder hacen totalmente lo contrario a lo que dijeron en campaña. Y el pueblo se está cansando de ese tipo de políticos que dice que va a hacer y no hace, que promete y no cumple. Por eso la figura de Santiago Matías está surgiendo como un posible relevo a esos políticos tradicionales que se han creído que el pueblo con promesa come, que con promesa resuelve. El pueblo anda buscando a alguien que le resuelva los problemas. No que diga que lo va a resolver, es que lo resuelva. Si Santiago Matías organiza la simpatía que tiene a nivel nacional, se prepara y se enfoca en ser candidato con un poco de ayuda y un poquito de orientación, puede tener una gran participación en las próximas elecciones. Y cuidado que el pueblo no lo vea a él
Cuidado que el pueblo, porque el pueblo es el que decide al final. Cuidado que el pueblo no lo vea a él como el elegido, como el favorito y como el candidato idóneo para salir de lo que está y darle un rumbo a toda esta situación que no han creado la clase política tradicional de la que el pueblo quiere salir. Ahí lo tienen de manera magistral. Ojo con esa advertencia, porque si la clase política sigue fallando, el pueblo podría terminar viéndolo como el verdadero elegido. El colapso y las promesas incumplidas de las clases políticas tradicionales han creado el escenario idóneo para que figuras con un arrastre digital masivo den un susto histórico en las urnas. Podemos criticar su léxico, debatir si nos gusta o no su estilo en las plataformas, pero la realidad social y la simpatía popular no se puede tapar con un dedo. Las cartas están echadas sobre la mesa de cara al 2028 y Santiago Matías ha demostrado que su estructura influye directamente en el rumbo de la opinión nacional. Ya esto no es un juego de redes, es una realidad latente en el tablero electoral del país. Ahora, una pregunta de oro les toca a ustedes, mi gente, que son los que verdaderamente deciden el futuro de nuestra nación. Si las elecciones presidenciales fueran mañana por la mañana y el nombre de Santiago Matías aparece oficialmente en la boleta electoral de un partido histórico, ¿votarías por él para la presidencia de la República Dominicana? ¿O crees que la política debe dejarse solo en manos de profesionales tradicionales? Quiero ver ese debate encendido en los comentarios. ¿Votarías por Alofoque? Déjamelo ahí abajo. Revienta el botón de me gusta. Suscríbete al canal para no perderte el próximo video y activa la campanita. Esto ha sido Crónicas Urbanas.